común es más fácil, por lo que en el siglo de antes ha intentado con diferente manera y organización el lado del mundo tomar el poder con las armas, pensando que las revoluciones eran en el centro del deber de cada militante revolucionario internacionalista. Fracasamos, sí fracasamos, pero en lo táctico, no en lo estratégico, porque a pesar de todo lo que nos están diciendo en los países capitalistas, que no habría otro camino que lo del capitalismo, no es verdad. Sobre todo desde América Latina, donde la contradicción, donde la lucha de clase es al centro y no la palabrita de algunos intelectuales que no averiguan con la realidad, parece bien claro que se puede tomar el mismo camino con otra herramienta, pero ganar una costumbre que ha perdido la izquierda en los países capitalistas, sobre todo porque cuando nosotros los revolucionarios la hemos puesto en cuestión, digamos, la hemos cuestionado muchísimo en el siglo de antes, progresivamente se ha volvido una izquierda neoliberal. Aquí hemos dicho una izquierda punto fijista, para hacer una referencia con este periodo que después del 23 de enero de 1958, ayer lo hemos recordado, lo ha recordado el presidente Nicolás Maduro, el compañero Nicolás Maduro. Después la caída del dictador Marco Pérez Jiménez, la élite se hicieron cooptar para el Norteamérica, que después de la victoria de Cuba en 1959 quiso borrar la esperanza que Venezuela fuera una otra Cuba. Y entonces se pusieron de acuerdo, cooptaron la élite de la época, firmaron el nefasto pacto de punto fijo, con el cual se excluyeron desde la arena de la democracia, sea los comunistas que los oficiales progresistas que habían participado a la resistencia armada contra la dictadura y que esperaban, caso único en el mundo, porque ya había fracasado en Oriente Medio, ¿no? Esperaban en la unión cívico-militar de construir países diferentes. Importante este tema para entender lo que es este país. Después de la victoria de Chávez a las elecciones de 1998, porque vemos aquí un ejército del pueblo que siempre se expresa con el puño levantado, pero esto viene de lejos. Ya en 1957 el Partido Comunista de la época había votado en una de sus tesis lo que ya Lenin había dicho como la unidad del ejército, del pueblo, de los obreros, de los estudiantes, ¿no? Habían votado por hacer de la unión cívico-militar un punto importantísimo en la construcción de la revolución. Y por eso, en el largo periodo a donde ha habido diferentes guerrillas en Venezuela, que no lucharon contra una dictadura, sino con una de las democracias más beneficiadas por Washington, democracia que entre comillas, porque ha sido el primer país donde se votaron los opositores de los aviones, inaugurando la figura del desaparecido antes que lo hicieron los dictadores del Cono Sur. Hicieron los compañeros de aquí, antes de todo el Partido Comunista, después otro grupo que nacieron de decisiones del Partido Comunista, hicieron una guerrilla contra esta dictadura, contra esta democracia camuflada, como la llamaban ellos, con razones, y no contra una dictadura. Entonces desde ahí se comprometieron muchos de estos oficiales revolucionarios, se cuentan entre los desaparecidos también de esos oficiales que siempre acompañaron la guerrilla, y de ahí surge Chávez, no porque Chávez participó a la guerrilla, sino porque su hermano mayor, Adán, de alguna manera reclutó cuando ya era un joven oficial progresista, nacionalista, para esta táctica, para involucrarlo, como era en la tesis desarrollada por los revolucionarios de la época,
en la construcción de este eje cívico-militar que tenía que construir oficiales progresistas y además marxistas. Y esto no se acabó, afortunadamente, porque Chávez, después de la rebeldía cívico-militar de 1992, ha continuado en ese camino, reconstruyendo, después que lo liberaron de la cárcel, 2 años con el indulto, ¿no?, de Caldera, continuó este camino, se reunió con toda la fuerza de resistencia y como los europeos tendrían que ver, documentándose antes de hablar de dictadura, de militares y todo, hay un librito que acaba de ser traducido para nosotros en Italia también, que en español se intitula, ha sido publicado por Vadel Hermanos, que es un editor que ha sido muy amigo de Chávez, junto con otros intelectuales, se intitula Hugo Chávez, así empezó todo. Muestran cuánto el pedido que tenía la izquierda radical venezolana con respecto a Chávez era muy grande. Se debatía mucho, pero Chávez ha sido el producto de la unificación de toda la fuerza de resistencia que había ahí. Intelectuales como tiene muchísimo la Francia, por ejemplo, estaban interactuando con Chávez, pidiéndole muchas veces de una manera muy explícita de ponerse a la cabeza de la reunificación de la fuerza radical. Entonces el chavismo es un movimiento totalmente interno a la izquierda radical venezolana. Esto es muy importante, por lo que es de mi pequeña historia. Yo conocí a Chávez, a la Revolución Bolivariana, cuando estaba en la cárcel, en una de las cárceles especiales, digamos, por los presos políticos, como era yo a esta época, en 1992, cuando vi su carita desde la pantalla de la televisión, diciendo su por ahora. Claro, todo el cuento que hacía el reportero era de él, uno de los tantos golpes latinoamericanos, pero cuando uno tiene un poco de experiencia sabe que algo pasa, ¿no? Siempre la historia no se termina, era el periodo del neoliberalismo que nos hacía creer que la historia se había terminado y todo. Entonces empecé a interesarme, porque por una revolucionaria que sigue pensando que el tema de la revolución, con los problemas que pone, siempre se queda en la mesa, que cambia la forma, pero el tema se queda ahí, me interesó ver qué estaba pasando en un país que sin tomar el poder con las armas, pero hablaba de socialismo y hasta construía cosas en el marco de una constitución muy avanzada que puso, digamos, la orden todos los intelectuales que estaban discutiendo del poder constituyente a esta época, también en Italia, ¿no? Se estaba construyendo, se estaba cuestionando muy fuerte la correlación de propiedad. Entonces empecé a interesarme, a la época no podía viajar porque no tenía el pasaporte. Ahorita lo tengo, me tengo un problema de todo modo, y me enteré, empecé a estudiar bien todo este proceso para ver, y cuando pude viajar, que me entregaron de nuevo el pasaporte, 2010, el primer viaje ha sido en Venezuela con una pequeña caravana de la diferencia, era para participar a un congreso mundial de las mujeres de base, venimos aquí, mucha compañera de diferentes lugares, centros sociales, movimientos, ¿no?, para ver qué estaba pasando. Y ha sido, desde esta primera experiencia, nació uno de mis primeros libros sobre la Revolución Bolivariana, después ha habido otro, y siempre artículos, reflexiones, porque considero que es una muestra concreta que se puede hacer algo de diferente, y no por casualidad. La victoria de Chávez a las elecciones ha abierto un largo ciclo benéfico de gobierno progresista que, a pesar que después, claro, en el camino de Cuba, sin la cual nada habría podido hacerse, sin su resistencia heroica, ¿no?, sin su pensamiento y su ejemplo,
a pesar que las otras experiencias no llegaron para mí a cuestionar de la misma manera, tan en profundidad, la correlación de propiedad en el capitalismo, pero abrieron una posibilidad concreta para mostrar al mundo que se podría hacer, por lo menos hacer reformas estructurales yendo en contra del Fondo Monetario Internacional, siendo otra cosa de su chantaje que con los planes de ajuste estructural quiere imponer su manera, su modelo devastador. Dime, ¿por qué esta especie de rabia que nació hacia la revolución bolivariana de Chávez y que continúa y que cada día es más fuerte? ¿Por qué esa rabia de Estados Unidos y de Europa? Sí, esto es... Bueno, nosotros los revolucionarios lo conocemos muy bien, esta rabia, porque la rabia la reconocemos, porque es la rabia que siempre tiene la burguesía y ante todo las oligarquías, el miedo del comunismo. Entonces, el comunismo tú lo puedes llamar Giovanni, tú lo puedes cambiar de nombre, mas si la lucha pasa por el reconocimiento de la correlación de fuerza, de la historia como historia de lucha de clase, no cambia nada, porque siempre te tiene que enfrentar al enemigo común, siempre te tiene que enfrentar a un capitalismo en crisis estructural que quiere resolver su problema con las agresiones imperialistas. Entonces tiene que organizarte y luchar con lo que se puede y con la unidad para cambiar las cosas. Eso es el gran miedo que tiene la burguesía. Y lo tiene esto miedo, sobre todo lo que construye la llamada opinión pública, ¿no? Que son los grandes medios hegemónicos, que son el otro lado de la concentración monopólica de la economía, en pocas manos, en la misma mano de estas 60 familias que poseen la riqueza del mundo. Ellos tienen que imponer su matriz, porque es evidente que hasta cuando los pueblos se van detrás de falsa bandera, que sea la bandera de la xenofobia o que sea la bandera de la resignación, que te dice, cuida bien tu cadena porque es la única cosa que te queda. Y si pierdes eso, tú pierdes la vida. Es así, solamente que es la cadena que te lleva la vida, no del contrario. Si los pueblos ven que otro pueblo con menos recursos, con mucho más, digamos, problemas de retraso, de desarrollo y todo, puede hacerlo bien y puede hacer entregando hasta un enseñamiento, porque las constituciones son muy avanzadas, porque las cosas que se hacen a nivel de autogestión y todo, están poniendo en conjunto todos los problemas que se quedan suspendidos desde el siglo de antes, ¿no? Entre lo libertario y lo que piensa un Estado más centralizado. Aquí hay todo eso, ¿no? Esto miedo es gigantesco. El miedo, por ejemplo, en Italia, tú no puedes, cuando hay un joven que empieza un pequeño movimiento que no sabe nada de lo que pasó en los años 70, porque destruyeron totalmente la memoria histórica y la sustituyeron con la memoria de los vencedores, ¿no? Empiezan a decir su pequeña palabra sobre la realidad insoportable que tiene hoy. Llega el chantaje, llegan los años 70, el terrorismo, cuidado, y le hacen toda la ley que sabemos que existe en Europa de esta sociedad disciplinaria que quiere poner el conflicto en un pequeño, digamos, terreno lleno de rejes, ¿no? Y entonces cuando ven que hay noticias diferentes, que hay muchas cosas buenas que se puede construir, sin hacer una revolución clásica como la de Cuba o la de Lenin, para ellos es insoportable, porque esta izquierda que pasó del otro lado de la barricada desde mucho tiempo, que es una izquierda neoliberal que permitió, cuando fue en algunos gobiernos que pasaron toda la ley liberticida, toda la ley contra la pensión, contra los derechos básicos de los pueblos, de los trabajadores, no puede soportar de mirarse en la cara de su propia derrota. Lo que ha sido derrotado es el capitalismo, porque hacemos unas sencillas reflexiones a nivel de números. ¿Cuántos países hoy se reclaman del socialismo y de un socialismo muy, muy diferente de lo de Mao, de lo de Lenin y todo? Un pequeño grupito
¿Cuánto puede determinar esto grupido en la correlación de fuerza en el mundo? Nada. Entonces es el capitalismo que con toda la feroz, devastadores, con todo lo que hace contra los pueblos del mundo, que ha fracasado, porque la cuestión después de la caída de la Unión Soviética, nos decían que la culpa era de la Unión Soviética no está, tampoco está, llegaron a destruir la cultura del movimiento obrero hasta reformista, porque no hay, se fragmentó todo, los obreros no tienen la posibilidad de una unidad de clase, estamos, digamos, en pleno, declamaciones desde los años 80 y 90 de la teoría del fragmento, ¿no? El pequeño es muy lindo, no hay universalidad y toda esta vaina, ¿no? Entonces, pero eso no puede reconocerlo. Entonces tiene que, antes de todo, contar una realidad al revés, como lo vemos por Venezuela, lo hemos visto con Cuba desde mucho tiempo, con Venezuela, porque cada país tiene su historia, su contexto, pero así como hoy más que nunca vemos que hay dos modelos antagónicos que se enfrentan, ¿no? De un lado, con mucha diferencia, claro, porque no tenemos el mundo de antes, pero de un lado hay la construcción de la redefinición de un mundo multipolar, multifacético, y del otro lado la misma receta que cambia y no cambia, pero siempre lo mismo, de la imposición de una nueva doctrina Monroe, del gendarme del mundo de Norteamérica que quiere imponer hasta golpeando su propia ley, como hemos visto en el asesinato del general iraní Soleimani, como vemos todos los días, con la construcción artificiales hasta de instituciones que no tienen mucha fuerza, pero que han sido definidas como la ONU, ¿no? Cuando no les gusta, hacen otro, institución que nadie reconoce, pero que como el Grupo de Lima, todo contra Venezuela. Venezuela puede aportar, de un lado, porque es un laboratorio de guerra, de la guerra de nuevo tipo, nos obliga a ver lo que pasaría, por ejemplo, en Italia, si l'Italia de la masacre a 50 años de Plaza Fontana, la Italia donde toda la vez que la clase obrera estaba adelantándose para hacer un nuevo ciclo de lucha, desplazaban una masacre en la calle, la inteligencia italiana con los fascistas. Y hemos visto lo que pasó en Grecia, cuando ha habido la posibilidad de un cambio, de inmediato se pusieron todo y para mi posición, se habría tenido que hacer como aquí, como Venezuela, resistir, trabajando en el anterior, claro, de las instituciones, pero dentro, y afuera y adentro, ¿no? No se hizo, pero eso es una enseñanza. Hemos visto lo que hace el Fondo Monetario Internacional cuando vuelven los países donde ha habido cambio moderado, pero cambio interesante, desde Brasil a Argentina, hasta la traición de Ecuador, el golpe en Bolivia. Y a ver cómo la guerra híbrida de nuevo tipo utilizan hasta la identidad de un pueblo para hacer su trabajo sucio, para dividir, como la élite de la izquierda de antes, ¿no? Punto fijista, son los enemigos, se muestra como un enemigo que están respaldando fuerte la arrogancia del imperialismo más rancillo. Y de otro lado puede aportar ejemplo, antes de todo, sobre todo en Europa, que hay una posibilidad de hacer una integración regional de naturaleza diferente de la Europa de los banqueros, como tenemos nosotros. Se puede hacer una unidad de los pueblos con una agenda común, que es lo que propuso Maduro en todo este convenio, con estos congresos internacionales que estamos haciendo a todos los pueblos del mundo. Una agenda común contra el enemigo común, por los derechos, empezando por los derechos básicos que el imperialismo, que el capitalismo golpea, y incluido la autonomía, incluyendo la independencia, la soberanía, ¿no? Porque esto nosotros, en Italia sobre todo, somos un país sin soberanía, bajo el paraguas de la OTAN desde siempre, del Vaticano, de la Troika, del Fondo Monetario Internacional, digamos de todo, y donde se destruye todo. Y la integración, la unidad, es importante que aquí la gente, los pobres, los damnés de la tierra, ¿no? Lo que Fanon había bien descrito en sus escritos,
han sido organizados hasta como ser un nuevo sujeto histórico que se juntó a los sujetos tradicionales de la lucha de clase, los obreros, los campesinos, las mujeres. Entonces se puede, no son los Salvini, no son los Trump que pueden direccionar bajo falsa bandera las masas más deprimidas, ¿no? Al contrario, se puede organizar una nueva unidad de clase. La gente de la banlieue y todo, con una idea fuerte de cambio radical, se puede organizar. Entonces la segunda cosa como unidad de clase. La tercera es que no se puede hacer nada sin una idea ofensiva de cambio. Tú puedes hacer revolución con otra manera, pero la idea, para no terminar como la Grecia, tiene que tenerla, tiene que organizarte de una defensa integral, que hasta lo psicológico. Es la defensa que desde abajo hasta arriba en una dialéctica permanente lleva a cada uno a asumir la responsabilidad de sus hechos. En la democracia participativa y protagónica, la palabra protagónica dice exactamente eso, que además de participar no se tiene que mirar, tú mismo tienes que hacer tu vida construyéndola en lo cotidiano, en el día a día y asumiendo ante de todo la defensa de la integral de la nación.